La crianza respetuosa, la disciplina positiva, se basa en el principio de la responsabilidad y del respeto, ¿sí? Esa responsabilidad de nosotros asumirnos como adultos que estamos formando a niños y a niñas que son un mundo muy absorbente de todo lo que ven, ¿cierto? Y observan en su alrededor. Y en ese sentido, la responsabilidad que eso conlleva, porque nosotros como seres humanos venimos de alguna manera también como con un niño herido, ¿cierto? O un niño interior que simplemente cuando vamos creciendo va adoptando todas estas como eh, conceptos y cosas que nos imponen desde la sociedad y desde nuestro mismo sistema familiar. Y ese debería ser, ¿cierto? El deber ser de cómo somos como padres, cómo somos como adultos, cómo debemos de actuar en ese rol. Entonces, ese niño interior queda ahí, ¿cierto? Y pasa mucho como en estas preguntas que las familias siempre nos hacen, los padres y las madres siempre nos hacen de, ya, ¿y cómo se supone que yo tengo que tratar a mi hijo cuando está en una pataleta, cuando está teniendo comportamientos que no son adecuados, cuando está en una, como en una dicotomía, en una pelea constante conmigo como adulto cuidador? Eh, y ahí la invitación empieza a ser ya, tú como adulto, ¿cierto? Que estás responsable de este pequeño, de esta pequeña, ¿cómo estás actuando? ¿De qué manera tú estás orientando a este chico, a esta chica, para que pueda resarcir su conducta o esa mala conducta que está teniendo hacia ti o hacia los otros, hacia los objetos, etcétera? ¿Cuáles son esas reacciones que aparecen en ti? ¿Cuáles son las mismas peticiones que ese niño interior te está haciendo a ti? Eso es una pregunta que es bastante válida hacernos porque nos olvidamos y no es necesariamente que hayamos tenido o hayamos vivido una infancia llena de traumas, llena de problemas, con una familia que de pronto no acogió mis necesidades, que no satisfació esas necesidades que yo tenía cuando estaba pequeño, pequeña, eh, sino que son cosas que van apareciendo, que van sucediendo, y no desde una intención de padres o madres que no quieran hacerlo porque simplemente no me da la gana y porque soy mala persona, no, sino porque muchas veces nosotros como seres humanos somos como un universo demasiado complejo y en el que constantemente estamos exigiendo, ¿cierto? O estamos pidiendo al otro que nos hable, que nos reconozca, que nos mire cómo somos realmente. Pero en ese pequeño punto, ¿cierto? Como de diferencia, está ahora como adultos responsabilizarnos de cómo somos nosotros los que nos estamos mirando, cómo somos nosotros, cómo nos estamos hablando. Y eso es un asunto bastante importante cuando vamos a hablar de cómo tratar a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque en ocasiones cuando el niño está desbordado, la niña está desbordada, llorando, está en ese momento en el que quiere tener algo que no puede tener en sus manos, por ejemplo, un juguete o un dulce, ¿cierto? Un accesorio. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? Respondemos también desde ese niño o esa niña que se desespera, que empieza a gritonear, que se enoja y le responde, ya, es que simplemente no voy a hacer lo que tú quieres porque es que yo soy el adulto y tú me tienes que hacer caso a mí,
¿cierto? Hay una delgada línea en el hecho de establecer límites, ¿cierto? Y yo siempre lo he dicho, el hecho de criar desde el amor no es malcriar, es ver al otro, en este caso este ser tan chiquitito, mirarlo a los ojos y poder identificar qué es lo que realmente le está sucediendo, ¿cierto? Porque detrás de esas pataletas, detrás de esas rabietas, detrás de esos enojos constantes que puede estar teniendo, hay una petición bastante clara de no me estás mirando, no me estás teniendo en cuenta, no estás viendo lo que realmente yo soy y lo que yo estoy necesitando, no estás como adulto, como madre o como padre satisfaciendo las necesidades que yo estoy teniendo. Entonces, por ende, como es un mundo que está creciendo, que no sabe y está aprendiendo cómo responder, esa es su manera de actuar, ¿cierto? Bueno, en todo este tema del desarrollo cognitivo de los seres humanos, sabemos que nosotros tenemos tres cerebros, ¿cierto? Yo en algún momento lo he explicado con la mano porque es un poco más fácil de entenderlo, pero es para que podamos comprender mejor qué es lo que sucede ahí, ¿cierto? En ese pequeñito. Y es nosotros como adultos tenemos esta parte de este cerebro racional, ¿cierto? Que es la prefrontal, que es esta parte de acá, la tenemos más desarrollada, ¿cierto? Nuestros niños no, nuestros niños todavía están ahí como acá adentro. Acá adentro tenemos el cerebro emocional, ¿sí? Y el cerebro reptiliano, o el cerebro, bueno, el cerebro reptiliano que es el emocional y el cerebro animal. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando el niño está hablando, él no sabe cómo racionalizar sus emociones, lo que está sintiendo, y por ende habla así, destapado, ¿cierto? Grita, llora, patalea, exige, no sabe cómo verbalizar las cosas, no sabe cómo nombrar lo que está sintiendo. Pero nosotros los adultos sí tenemos esa capacidad de racionar, ¿cierto? Y de parar y decir, no, espere, yo me tengo que autorregular y tengo que enseñarle a mi hijo a que lo haga. Entonces, ahí está el juego, ¿cierto? Ahí está como esa delgada línea que yo les mencionaba de la importancia de, como adulto, empezar a hablarme a mí mismo, a mí misma y reconocer lo que a mí me sucede, ¿cierto? Reconocer que estoy enojado, reconocer que de pronto su actitud me molestó demasiado, pero acá el adulto soy yo, acá la adulta soy yo. Entonces soy yo quien debo regularme ante esas acciones que está teniendo mi hijo, mi hija o el niño o la niña y de una manera tranquila permitirle a ese niño o a esa niña que se exprese, ¿cierto? Que pueda decir qué es lo que le está sucediendo y juntos lograr encontrar un punto en el que podamos solucionar lo que está sucediendo. Porque si bien los niños todavía no tienen como en estas edades, sobre todo en la primera infancia y en la niñez, no tienen desarrollado este cerebro, si nosotros lo ayudamos a que vaya desarrollando más como sus capacidades cognitivas, su manera de responder frente a esas cosas que lo están invitando a responder, él lo va a lograr entender, porque igual los niños aprenden por repetición, ¿cierto? Los niños aprenden lo que ven, entonces repiten los patrones que están viendo en la televisión, en la escuela, en la casa principalmente, en el barrio, en la sociedad. Entonces, por eso es muy importante que todos los adultos seamos responsables en esa crianza que estamos teniendo en los niños y en las niñas. Padres de familia, madres de familia son los principales llamados a esa responsabilidad. Y nosotros como sociedad somos los llamados el tercer educador y por ende estamos en un papel fundamental de saber cómo estamos como adultos actuando a los ojos de ellos, ¿cierto? ¿Qué cosas estoy mostrando que los niños
están viendo. Y más que eso, cómo esos adultos que están alrededor de ese niño o esa niña están respondiendo frente a eso, cómo los están orientando, de qué manera les hablan para que el niño pueda comprender ciertas cosas que van sucediendo a su alrededor.